2 veces. Solo 2 veces en la historia registrada, el arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron directamente. La primera ocurrió sobre el cuerpo de un hombre que habló con Dios cara a cara. La segunda sacudió los mismos cimientos del cielo en una guerra cósmica que determina hasta hoy quién tiene acceso a la presencia divina. El monte Pisga guarda un secreto que cambió el destino de la humanidad. Moisés acababa de morir a los 120 años, manteniendo aún la fuerza de un guerrero y la visión aguda de un águila. Dios descendió personalmente para sepultarlo, escondiendo para siempre el lugar del sepulcro. Pero lo que ocurrió inmediatamente después de ese entierro divino desafía cualquier imaginación humana. 2 presencias sobrenaturales se materializan en la oscuridad de la montaña. Miguel, cuyo nombre resuena como desafío eterno. ¿Quién como Dios? Y Satanás, el príncipe de las tinieblas que un día fue lucero de la mañana. Entre ellos, el cuerpo del hombre que dividió mares, recibió la ley en el Sinaí e hizo que la tierra tragara a los rebeldes. Pero ¿por qué 2 de las criaturas más poderosas del universo descendieron hasta una montaña desolada para disputar un cadáver? ¿Qué pretendía hacer Satanás con los restos mortales de Moisés, que fue tan peligroso que exigió la intervención personal del comandante de los ejércitos celestiales? La respuesta revela una estrategia diabólica que podría haber destruido a toda la nación de Israel en una sola jugada. Y la forma en que Miguel respondió a esa amenaza enseña un principio sobre autoridad espiritual que pocos cristianos comprenden hoy. Esta es solo la primera batalla. La segunda sucederá en los cielos, en una guerra que resonará a través de toda la eternidad y llegará hasta tu vida. El monte Pisga se eleva 1370 metros sobre el nivel del mar, dominando las llanuras de Moab como una fortaleza natural esculpida por la eternidad. Es aquí donde la historia de liderazgo más extraordinaria de la humanidad llega a su fin de una manera que jamás se repetirá en la historia. Moisés camina solo por el sendero rocoso a los 120 años de edad. Su visión permanece nítida como la de un águila. Su fuerza física rivaliza con la de hombres en la flor de la juventud. Pero Dios ya ha decretado que su jornada terrenal termina en esta montaña árida y silenciosa. Lo que sucede en los momentos siguientes desafía toda comprensión humana. El creador del universo desciende personalmente y sepulta a su siervo más fiel en algún lugar secreto del valle de Moab. No hay testigos mortales, no hay ceremonia pública, no hay lápidas ni monumentos. El Altísimo se convierte en sepulturero, escondiendo intencionalmente el lugar del sepulcro para siempre. Pero existe un secreto que la Biblia revela de forma casi casual, mencionado solo una vez en toda la Escritura. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes, teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Mientras el último grano de tierra aún resuena por el valle sombrío, 2 presencias sobrenaturales se materializan en la oscuridad que rodea la montaña. Miguel aparece primero. Su nombre resuena a través de los siglos como pregunta y declaración. ¿Quién como Dios? No es solo un nombre, es un desafío lanzado contra cualquier criatura que ose cuestionar la supremacía divina. Él es el arcángel, el comandante de los ejércitos celestiales, aquel que porta la autoridad del trono eterno. Del otro lado, surge una sombra que carga una historia más antigua que la humanidad. Lucifer, aquel que un día fue llamado Lucero de la Mañana, ahora conocido por los títulos que conquistó a través de la rebelión. Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, el príncipe de las tinieblas.
Entre ellos, yace el cuerpo de Moisés. Pero ¿por qué dos de las criaturas más poderosas del universo descendieron hasta esta montaña desolada para disputar un cadáver? ¿Qué pretendía hacer Satanás con los restos mortales del hombre que habló con Dios cara a cara? La respuesta revela una estrategia diabólica que podría haber destruido a toda la nación de Israel en una sola jugada. Satanás no estaba interesado en el cuerpo en sí, sino en lo que ese cuerpo representaba para el pueblo que Moisés lideró por 40 años en el desierto. Imagina a los israelitas descubriendo la ubicación exacta del sepulcro. Visualiza que construyen un santuario magnífico sobre la tumba. Mira a la nación entera inclinándose para adorar los huesos de aquel que les trajo la ley del Sinaí. En un movimiento genial, Satanás transformaría al mayor líder de la historia en un ídolo de piedra y hueso. El hombre que destruyó a los dioses de Egipto se convertiría él mismo en una divinidad falsa. La nación que recibió el primer mandamiento, «No tendrás otros dioses delante de mí», caería en la más perversa idolatría, adorando justamente a quien les entregó esa ordenanza divina. El plan era perfecto en su simplicidad diabólica. Israel, la nación escogida para revelar al Dios verdadero al mundo, se convertiría en otra civilización pagana adoradora de reliquias. La línea mesiánica sería corrompida. La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob sería anulada por un acto de idolatría nacional. Pero Miguel estaba allí. El general de los ejércitos de Dios no permitiría que los planes de las tinieblas triunfaran sobre el cuerpo de aquel que subió al monte para recibir los mandamientos escritos por el propio dedo divino. Y entonces ocurrió algo que revela un principio fundamental sobre la autoridad espiritual que pocos cristianos comprenden hoy. Miguel, con todo su poder cósmico y posición elevada en la jerarquía celestial, no confrontó a Satanás usando su propia fuerza. No blandió espadas de fuego ni invocó legiones angelicales. En su lugar, el arcángel pronunció solo 4 palabras que resonaron a través del valle como sentencia divina. «El Señor te reprenda». Esas palabras revelan algo profundo sobre la naturaleza de la verdadera autoridad espiritual. Aun siendo el arcángel más poderoso, Miguel reconoció que su fuerza no residía en sí mismo, sino en aquel que lo envió. Él sabía que confrontar las tinieblas en nombre propio sería repetir el mismo error que llevó a Lucifer a la caída. Satanás retrocedió. Sus planes fueron deshechos con 4 palabras simples. El cuerpo de Moisés permaneció seguro en el sepulcro divino, y hasta hoy ningún ser humano conoce su ubicación. La nación de Israel fue preservada de la trampa idólatra que podría haber destruido su destino eterno. Pero esta victoria de Miguel representaba solo el primer enfrentamiento de una guerra mucho mayor que aún estaba por venir. Satanás había perdido una batalla, pero no había desistido de la guerra. Ya planeaba algo mucho más ambicioso que disputar un cuerpo mortal en la tierra. En los corredores de la eternidad, el príncipe de las tinieblas estaba maquinando un plan que involucraría no solo un entierro secreto, sino el control total de los cielos. Una guerra que sacudiría los mismos cimientos de la creación y determinaría para siempre quién tiene acceso a la presencia del Altísimo. La primera batalla había terminado, pero la segunda sería librada en los propios cielos, donde Miguel tendría que usar no solo palabras de reprensión, sino toda la fuerza de los ejércitos celestiales en una guerra cósmica que resonaría a través de toda la eternidad. El arcángel revelado. ¿Quién es Miguel? Esta pregunta resuena a través de milenios, pero la respuesta que estás a punto de descubrir va a revolucionar tu comprensión sobre la jerarquía celestial y el poder que opera en el mundo invisible. El profeta Daniel nos presenta a Miguel por primera vez, pero no como un personaje secundario en una historia antigua. Él surge en medio de una guerra espiritual que determina el destino de naciones enteras. El príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme. ¿Te diste cuenta de lo que acabas de leer? Un ser angelical estaba librando una batalla cósmica que duró exactamente 21 días contra fuerzas demoníacas que controlaban un imperio terrenal. Y cuando la situación se volvió demasiado crítica, Miguel intervino personalmente.
Pero existe algo perturbador en este pasaje que la mayoría de los cristianos ignora por completo. El texto dice, uno de los primeros príncipes, sugiriendo que Miguel tiene otros arcángeles como iguales. Sin embargo, en toda la Biblia, solo Miguel recibe oficialmente el título de arcángel. Gabriel es llamado ángel. Rafael no es mencionado en las escrituras canónicas. Entonces, ¿quiénes son esos otros primeros príncipes? La Biblia permanece deliberadamente silenciosa sobre esta jerarquía celestial, revelando solo lo suficiente para que entendamos que Miguel ocupa una posición única en la estructura militar de los cielos. Él no es solo un ángel poderoso, él es el comandante supremo de los ejércitos de Dios. Su nombre lleva un mensaje que resuena a través de toda batalla espiritual jamás librada. ¿Quién como Dios? No es una pregunta inocente. Es una declaración de guerra contra cualquier criatura que ose desafiar la supremacía divina. Cada vez que Miguel aparece en las Escrituras, lo encontrarás involucrado en conflicto espiritual directo. En la visión de Daniel, Miguel lucha contra principados demoníacos que controlan naciones. En el libro de Judas, disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. En el Apocalipsis, lidera una guerra cósmica que expulsa al dragón de los cielos. Este no es un ángel mensajero común. Este es el general de los ejércitos celestiales. Pero aquí está lo que va a sorprenderte sobre la naturaleza de su autoridad. Aun siendo el arcángel más poderoso, Miguel jamás actúa por cuenta propia. Cuando enfrentó a Satanás sobre el cuerpo de Moisés, él no dijo, yo te reprendo o yo te ordeno. Él declaró, el Señor te reprenda. Esta diferencia revela un principio fundamental sobre la autoridad espiritual que pocos líderes cristianos comprenden hoy. Miguel reconoce que su poder no reside en su posición, sino en su sumisión a aquel que lo envió. Él entiende que la verdadera autoridad fluye siempre de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. ¿Percibes la ironía devastadora? Lucifer cayó porque quiso ser como Dios. Miguel permanece en la cima de la jerarquía angelical porque su identidad está completamente anclada en la pregunta que su nombre representa. ¿Quién como Dios? La respuesta implícita es siempre, nadie. Mientras Satanás proclamaba, yo seré como el Altísimo, Miguel permanecía firme en la verdad de que solo un ser en el universo merece adoración suprema. Mientras el querubín protector se exaltaba en su belleza, el arcángel se humillaba ante el trono eterno. Esta sumisión voluntaria no disminuyó el poder de Miguel, lo multiplicó. Dios confía al arcángel las misiones más delicadas y peligrosas precisamente porque sabe que Miguel jamás usará ese poder para promover su propia gloria. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Él es el guerrero perfecto porque lucha siempre en nombre de otro. Pero existe algo aún más profundo sobre Miguel que necesitas entender. Él no es solo el comandante de los ejércitos celestiales en el presente. Tiene un papel específico en los eventos finales de la historia humana. Pablo revela en Tesalonicenses que cuando Jesús regrese, será con la voz del arcángel que los muertos en Cristo resucitarán primero. Miguel será el heraldo de la segunda venida. Su voz cortará a través de los siglos de silencio y despertará a todos aquellos que murieron con fe en el Salvador. El mismo arcángel que disputó el cuerpo de Moisés con Satanás
será quien proclamará la resurrección de los santos. ¿Puedes ver el paralelo perfecto? En la primera batalla, Miguel protegió el cuerpo muerto de un siervo de Dios contra los planes diabólicos de idolatría. En la resurrección final, él proclamará vida eterna sobre todos los cuerpos de los siervos de Dios que esperan la mañana de la eternidad. El arcángel que no permitió que Satanás convirtiera a Moisés en ídolo, será el mismo que anunciará cuando todos los salvos se levantarán para adorar eternamente al único Dios verdadero. La primera batalla fue solo el ensayo para el triunfo final. Pero entre estas dos victorias, Miguel enfrentaría su mayor guerra. Una batalla que ocurriría no en la tierra sobre un cuerpo mortal, sino en los mismos cielos, por el control del acceso a la presencia divina. Y en esta segunda guerra, él no usaría solo palabras de reprensión. Él comandaría legiones angelicales en una batalla cósmica que sacudiría los cimientos de la eternidad y expulsaría para siempre al acusador de los hermanos de la presencia del Altísimo. Esta guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez, Miguel tendría que usar todo el poder militar de los cielos, el adversario de las sombras. Esta guerra que Miguel tendría que enfrentar no comenzó ayer, ni hace 1000 años. Comenzó antes incluso de la creación del primer ser humano, cuando el más bello de los seres creados tomó una decisión que dividiría el universo para siempre. Lucifer no era un ángel cualquiera. Él llevaba el título más alto en la jerarquía celestial, querubín protector. Ezequiel revela su posición única cuando declara que él era el querubín ungido que cubría, y te establecí. En el monte santo de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego andabas. Necesitas entender lo que esto significa. Los querubines protectores estaban posicionados sobre el arca de la alianza, sus alas extendidas protegiendo el propiciatorio donde la gloria de Dios se manifestaba. Lucifer ocupaba esta posición en el mismo trono celestial. Estaba más cerca de la presencia divina que cualquier otra criatura. Dios lo había creado como la obra maestra de la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Su belleza era indescriptible, adornado con piedras preciosas que reflejaban la gloria divina. Sardónica, topacio, diamante, turquesa, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Pero existe un detalle devastador en esta descripción que pocos perciben. El texto dice que la obra de tus tamboriles y flautas estuvo en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Lucifer fue creado como un ser musical, posiblemente el líder de la adoración celestial. Su función era dirigir la alabanza que subía continuamente al trono del Altísimo. Imagina la terrible ironía. Aquel que debía liderar a toda la creación en adoración al Creador, se convirtió en el primero en negarse a adorar. El maestro de los coros celestiales decidió que merecía ser adorado en lugar de adorar. ¿Qué pasó en la mente de Lucifer para que abandonara la posición más privilegiada del universo? La Biblia revela el momento exacto de la caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Orgullo. El primer pecado del universo no fue asesinato, ni robo, ni mentira. Fue orgullo. Lucifer miró su propia belleza y decidió que era digno de adoración. Contempló su sabiduría y concluyó que podía gobernar mejor que Dios. Observó su esplendor y determinó que merecía el trono eterno. Isaías captura los 5 «yo quiero» que revelan la ambición diabólica de Lucifer. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de guerra contra el trono de Dios. 5 afirmaciones que transformaron al querubín protector en el adversario eterno. 5 ambiciones que dividieron el cielo y crearon el primer ejército rebelde de la historia. Pero Lucifer no se rebeló solo. Fue demasiado astuto para eso. Apocalipsis revela que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión. Millones de seres celestiales fueron convencidos de que servir a Dios era esclavitud y que seguir a Lucifer era libertad.
¿Cómo logró convencer a tantos ángeles de abandonar la presencia divina? La respuesta está en la estrategia que él aún usa hoy. Ezequiel dice que, por la multitud de tus contrataciones, se llenó tu interior de violencia y pecaste. La palabra traducida como contrataciones significa literalmente chismes o calumnias. Lucifer no obligó a nadie a seguirlo. Él simplemente plantó dudas sobre el carácter de Dios. Susurró cuestionamientos sobre la justicia divina. Esparció rumores sobre las motivaciones del Creador. Transformó la adoración en obligación y la sumisión en humillación. La misma táctica que usó en el Edén. ¿Con que Dios os ha dicho? 3 palabras que introdujeron la duda en el paraíso. La misma estrategia que aún emplea hoy cuando susurra. ¿Dios realmente te ama? Si Él te amara, ¿permitiría este sufrimiento? ¿Realmente necesitas obedecer todo lo que Él ordena? Jesús fue testigo de la caída de Lucifer y la describió a los discípulos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue un descenso gradual, ni una salida negociada. Fue una expulsión violenta e instantánea. El querubín protector fue arrancado de la presencia divina con la velocidad de un relámpago. Pero aquí está lo que va a sorprenderte. Aún después de la caída, Satanás mantuvo acceso limitado a la presencia de Dios. El libro de Job revela que él aún podía presentarse en las reuniones celestiales como acusador de los hermanos. Perdió su posición de querubín protector, pero mantuvo su derecho a presentar acusaciones contra los siervos de Dios. Durante milenios, Satanás usó este acceso para una campaña constante de calumnias contra todo ser humano que osara servir al Altísimo. Día y noche, presentaba evidencias de fallas humanas, argumentando que nadie merecía la gracia divina. Se convirtió en el fiscal cósmico en una corte celestial, siempre buscando condenas. Esta estrategia funcionó perfectamente hasta el momento en que Jesús subió a la cruz. Cuando el Salvador clamó, «Consumado es», algo fundamental cambió en la dinámica espiritual del universo. La base legal de las acusaciones satánicas fue removida para siempre. La sangre del Cordero se convirtió en la defensa permanente de todo aquel que cree. Pero Satanás aún mantenía su acceso a los cielos como acusador. Todavía podía presentarse ante la presencia divina para presentar sus alegaciones contra los santos. Todavía susurraba calumnias contra aquellos que habían sido lavados por la sangre del Cordero. Hasta que llegó el momento profético descrito en Apocalipsis 12. El momento en que Miguel recibiría la orden divina para ejecutar la sentencia final contra el acusador de los hermanos. La guerra que expulsaría a Satanás definitivamente de los cielos estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Miguel no usaría solo 4 palabras de reprensión. Él comandaría a todos los ejércitos celestiales en una batalla cósmica que sacudiría los cimientos de la eternidad. El querubín caído que una vez lideró la adoración celestial enfrentaría al arcángel que nunca cuestionó la autoridad divina. La segunda y última guerra entre Miguel y Satanás estaba a punto de transformar para siempre el acceso a los cielos. La disputa por el cuerpo sagrado. La segunda guerra estaba a punto de comenzar, pero antes de entender lo que sucedería en los cielos, necesitas comprender exactamente lo que estaba en juego en aquella primera batalla en el monte Pisga. Lo que Satanás realmente pretendía hacer con el cuerpo de Moisés era mucho más diabólico de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Moisés no había muerto como cualquier otro hombre. A los 120 años, sus ojos permanecían cristalinos y su fuerza física intacta. Él subió solo al monte Pisga, una escalada que desafiaría a hombres de la mitad de su edad. Cuando llegó a la cima, This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1,
It's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Dios le mostró toda la tierra prometida antes de llamarlo a casa. Pero aquí está el primer misterio. ¿Por qué Dios escondió el cuerpo? ¿Por qué el creador del universo descendió personalmente para sepultar a su siervo? La respuesta está en la estrategia diabólica que Satanás había maquinado durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Durante 4 décadas, Satanás observó cómo los israelitas reaccionaban al liderazgo de Moisés. Vio cómo se rebelaron cuando Moisés subió al Sinaí. Presenció cómo construyeron un becerro de oro en su ausencia. Notó cómo constantemente cuestionaban su autoridad y deseaban volver a Egipto. Pero Satanás también percibió algo más peligroso: la veneración creciente que el pueblo tenía por Moisés. Lo veían como el hombre que dividió el Mar Rojo, que hizo brotar agua de la roca, que trajo maná del cielo. Para muchos israelitas, Moisés estaba convirtiéndose en algo casi divino en sus mentes. El príncipe de las tinieblas elaboró entonces un plan de una simplicidad genial. Si lograba localizar el cuerpo de Moisés y revelar su ubicación a los israelitas, ellos ciertamente construirían un santuario sobre la tumba. En poco tiempo, estarían adorando los huesos de aquel que les trajo los 10 mandamientos. Imagina la ironía perfecta. El hombre que recibió el primer mandamiento, «No tendrás otros dioses delante de mí», se convertiría él mismo en un ídolo. La nación escogida para revelar al Dios verdadero al mundo caería en la más grotesca idolatría, inclinándose ante los restos mortales de su propio libertador. Este no era solo un plan para corromper a Israel, era una estrategia para destruir toda la línea mesiánica. Si Israel se convirtiera en una nación idólatra adoradora de reliquias, ¿cómo podría nacer de este pueblo el Mesías prometido? ¿Cómo se cumplirían las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a través de una nación que adoraba huesos? Satanás sabía que destruir la pureza de la adoración israelita significaba anular el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Un movimiento simple: revelar la ubicación de una tumba. Una consecuencia catastrófica: eliminar la posibilidad de la salvación humana. Pero Miguel estaba allí. El arcángel que lleva en el nombre la pregunta eterna, ¿quién como Dios? No permitiría que los planes de las tinieblas triunfaran sobre el cuerpo de aquel que habló con el Altísimo cara a cara. Y entonces ocurrió algo que revela la naturaleza más profunda de la autoridad espiritual. Miguel, comandante de legiones angelicales, poseedor de poder suficiente para destruir ejércitos, no confrontó a Satanás con su propia fuerza. No blandió espadas de fuego ni invocó huestes celestiales. El arcángel simplemente declaró 4 palabras que resonaron a través del valle como sentencia divina. El Señor te reprenda. Esas palabras contienen un principio que transformará tu comprensión sobre cómo la autoridad espiritual realmente funciona. Miguel reconoció que enfrentar a Satanás en nombre propio sería repetir exactamente el mismo error que causó la caída de Lucifer: actuar independientemente de Dios. El querubín caído había declarado 5 veces «yo quiero» en su rebelión. Miguel respondió con absoluta humildad, reconociendo que toda autoridad verdadera fluye del trono eterno. Él no dijo «yo te reprendo», porque sabía que su fuerza no residía en sí mismo, sino en aquel que lo envió. Satanás retrocedió inmediatamente, no porque Miguel fuera físicamente más fuerte, sino porque las palabras del arcángel cargaban la autoridad del propio Dios. Cuando Miguel habló en nombre del Altísimo, fue como si el mismo Creador estuviera reprendiendo al adversario.
Los planes diabólicos fueron deshechos con 4 palabras simples. El cuerpo de Moisés permaneció seguro en el sepulcro divino. La nación de Israel fue preservada de la trampa idólatra que podría haber anulado toda la historia de la salvación. La línea mesiánica continuó protegida. Pero necesitas entender algo crucial sobre esta victoria. Fue solo temporal. Miguel había ganado la primera batalla, pero Satanás no había desistido de la guerra. El príncipe de las tinieblas ya estaba elaborando un plan mucho más ambicioso que disputar un cuerpo mortal en la tierra. En los corredores de la eternidad, él maquinaba una estrategia que involucraría no solo un entierro secreto, sino el control total de los cielos. Una guerra que sacudiría los mismos cimientos de la creación y determinaría para siempre quién tendría acceso a la presencia del Altísimo. Durante siglos después de la disputa en el monte Pisga, Satanás mantuvo su acceso a los cielos como acusador de los hermanos. Día y noche, presentaba sus alegaciones contra los siervos de Dios, argumentando que ningún ser humano merecía gracia o misericordia. Esta estrategia funcionó perfectamente hasta el momento en que Jesús clamó, «Consumado es», en la cruz. Cuando el Salvador murió por los pecados de la humanidad, la base legal de las acusaciones satánicas fue removida para siempre. La sangre del Cordero se convirtió en la defensa eterna de todo aquel que cree. Pero incluso después de la cruz, Satanás aún mantenía su derecho de presentarse en las reuniones celestiales. Todavía podía presentar sus argumentos maliciosos contra aquellos que habían sido lavados por la sangre divina. Todavía susurraba calumnias contra los santos redimidos, hasta que llegó el momento profético descrito en el capítulo 12 del Apocalipsis. El momento en que Miguel recibiría la orden divina para ejecutar la sentencia final contra el acusador de los hermanos. La guerra que expulsaría a Satanás definitivamente de los cielos estaba a punto de comenzar. Y esta vez, el arcángel no usaría solo palabras de reprensión. Él comandaría a todos los ejércitos celestiales en una batalla cósmica que transformaría para siempre el acceso a la presencia divina. La segunda y última guerra entre Miguel y Satanás estaba a punto de sacudir los cimientos de la eternidad. La guerra en los cielos. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, la sentencia final contra el acusador de los hermanos estaba a punto de ser ejecutada, pero lo que ocurrió en los cielos durante esta guerra cósmica desafía cualquier comprensión humana. Juan, el discípulo amado, recibió una visión que revelaría el enfrentamiento más épico de la historia espiritual, y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una sola frase que describe una guerra que sacudió los cimientos de la eternidad. Pero necesitas entender el contexto profético que desencadenó este conflicto final. Apocalipsis 12 no está describiendo la caída original de Lucifer. Esta guerra ocurre durante la gran tribulación, en el momento exacto en que Dios decide remover definitivamente el acceso de Satanás a los cielos. El acusador de los hermanos que durante milenios comparecía a las reuniones celestiales para calumniar a los santos, estaba a punto de perder ese privilegio para siempre. Miguel recibió la orden divina. Esta vez, no sería una disputa sobre un cuerpo mortal en la tierra. Esta sería una campaña militar completa para expulsar permanentemente al dragón y a todas sus legiones de los dominios celestiales. El arcángel que había usado solo 4 palabras contra Satanás en el monte Pisga, ahora comandaría a todos los ejércitos de Dios en una batalla sin precedentes. ¿Pero cómo luchan los ángeles? ¿Cómo combaten los seres espirituales? Pablo revela en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una guerra física con espadas y escudos. Es un conflicto librado en el campo de la verdad contra la mentira, de la fe contra el miedo
de la sumisión divina contra la rebelión. Miguel y sus ángeles representan el orden celestial establecido por Dios. Satanás y sus demonios representan la rebelión permanente contra esa autoridad. La batalla fue feroz, pero el resultado jamás estuvo en duda. Y no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Satanás, el querubín caído que una vez ocupó la posición más elevada en la jerarquía celestial, fue definitivamente expulsado de la presencia divina. Sus acusaciones constantes contra los santos fueron silenciadas para siempre. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. 4 nombres que revelan la naturaleza completa del enemigo. Dragón por su ferocidad, serpiente antigua por su astucia, diablo por su poder de calumnia, Satanás por su oposición constante a Dios. Pero necesitas entender algo crucial sobre esta victoria. No fue conquistada solo por la fuerza militar de Miguel. El texto revela 3 armas específicas que garantizaron el triunfo de los santos, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primera arma, la sangre del Cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, Él removió la base legal de todas las acusaciones satánicas. Cada gota de sangre divina derramada en el Calvario se convirtió en evidencia irrefutable de que los pecados de los salvos fueron completamente perdonados. Satanás ya no tenía argumentos válidos contra aquellos cubiertos por la sangre del Cordero. Segunda arma, la palabra del testimonio. Los santos vencieron a Satanás manteniendo su confesión de fe aún bajo las peores circunstancias. Declararon públicamente su lealtad a Cristo, negándose a negar al Salvador incluso ante la muerte. Sus palabras de testimonio se convirtieron en proyectiles espirituales que perforaron las mentiras diabólicas. Tercera arma, desapego de la propia vida. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Significa que consideraron la fidelidad a Cristo más importante que la preservación de la vida física. Esta entrega total anuló completamente el poder del miedo que Satanás usa para controlar a los seres humanos. La guerra terminó con una celebración cósmica en los cielos, por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. El acusador había sido silenciado. Sus calumnias constantes contra los hijos de Dios llegaron a su fin. La presencia divina estaba finalmente purificada de la contaminación de las acusaciones diabólicas. Pero Juan también recibió una advertencia solemne. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La expulsión de Satanás de los cielos significaba que toda su furia sería concentrada en la tierra durante los últimos días de la historia humana. El dragón que perdió acceso a los cielos se volvería aún más peligroso para los habitantes de la tierra. Sabiendo que su tiempo estaba limitado,
intensificaría sus ataques contra la Iglesia y contra Israel. La guerra que terminó en los cielos se volvería más intensa en la tierra. Miguel había cumplido su misión. El comandante de los ejércitos celestiales ejecutó perfectamente la orden divina de expulsar al acusador de los cielos. Pero su función en la historia de la salvación estaba lejos de terminar. El mismo arcángel que disputó el cuerpo de Moisés y expulsó a Satanás de los cielos, aún tenía un papel crucial en los eventos finales de la historia humana. Pablo revela en Tesalonicenses que cuando Jesús vuelva, será con voz de arcángel que los muertos en Cristo resucitarán. Miguel, que protegió el cuerpo muerto de Moisés y venció la guerra celestial contra el dragón, será el heraldo de la resurrección final. Su voz cortará a través de los siglos y despertará a todos los santos que esperan la mañana de la eternidad. La segunda batalla había terminado con victoria absoluta. Satanás estaba definitivamente desterrado de los cielos. Pero los ecos de esta guerra aún resuenan hoy. Y necesitas entender cómo esa victoria celestial se convierte en victoria personal en tu propia vida espiritual. Las 3 llaves de la victoria. Los ecos de la guerra celestial aún resuenan hoy en tu vida, pero necesitas entender que esa victoria no fue conquistada solo por la fuerza militar de Miguel. Hay algo mucho más profundo ocurriendo en esta batalla cósmica que determina si vives en derrota o caminas en triunfo espiritual completo. El texto de Apocalipsis revela exactamente cómo los santos vencieron al acusador, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 armas espirituales que transformaron simples mortales en guerreros invencibles contra las fuerzas de las tinieblas. La primera llave es la sangre del Cordero, pero esto no es solo una referencia simbólica o una frase religiosa bonita. Cuando Jesús fue crucificado, algo fundamental cambió en la estructura legal del universo espiritual. Cada gota de sangre divina derramada en el Calvario se convirtió en evidencia jurídica irrefutable de que los pecados de los salvos fueron completamente saldados. Necesitas entender cómo esto funciona en la práctica. Durante milenios, Satanás basaba sus acusaciones contra los santos en una realidad incuestionable. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señalaba tus fallas, tus debilidades, tus momentos de desobediencia y exigía condenación basado en la justicia divina. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él no solo perdonó pecados, los eliminó completamente de la cuenta judicial de cada persona que cree. La sangre del Cordero no cubre pecados, los borra definitivamente. Ya no existe base legal para acusación contra aquellos que están bajo la protección de esta sangre. Satanás puede intentar acusarte, pero cuando presenta sus alegaciones ante el trono divino, Dios simplemente señala la sangre de Jesús y declara: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El acusador queda sin argumentos porque la evidencia de la sangre anula cualquier acusación que pueda presentar. La segunda llave es la palabra del testimonio, y esto va mucho más allá de simplemente hablar de Jesús. Esta es una confesión pública e inquebrantable de lealtad a Cristo, mantenida incluso cuando cuesta todo lo que tienes. Es declarar tu fe cuando es peligroso hacerlo. Es permanecer firme en tu confesión cuando sería más fácil callar. Los santos que vencieron a Satanás entendieron que sus palabras tenían poder espiritual real. Cada vez que declaraban públicamente Jesús es el Señor, cada vez que testificaban del poder salvador de Cristo, cada vez que confesaban su fe frente a la oposición, estaban disparando proyectiles espirituales que perforaban las mentiras diabólicas. Sus palabras de testimonio se convirtieron en armas de guerra espiritual porque estaban fundamentadas en la verdad de la sangre del Cordero. No eran solo opiniones personales o esperanzas religiosas, eran declaraciones de fe basadas en la realidad histórica de la muerte y resurrección de Jesús. La tercera llave es la más radical de todas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto significa que consideraron la fidelidad a Cristo más importante que la preservación de la propia vida física. Llegaron al punto donde temían más desagradar a Dios que perder la vida terrenal. Esta entrega total
Anuló completamente el poder del miedo que Satanás usa para controlar a los seres humanos. El príncipe de las tinieblas gobierna a través de la intimidación, de la amenaza, del terror de lo que puede suceder si no obedeces sus sugerencias. Pero cuando ya no temes la muerte, él pierde toda autoridad sobre tu vida. Los mártires que murieron por la fe no eran personas especiales con poderes sobrenaturales. Eran hombres y mujeres comunes que descubrieron algo que los volvió invencibles. Cuando ya no tienes miedo de morir por aquello en lo que crees, te vuelves imposible de derrotar. Estas 3 llaves funcionan en conjunto como un sistema completo de guerra espiritual. La sangre del Cordero elimina la base legal de las acusaciones. La palabra del testimonio declara públicamente esta verdad. El desapego de la propia vida elimina el poder del miedo que sostiene todo control diabólico. Pero necesitas entender que estas victorias no ocurren automáticamente. Requieren una decisión consciente y diaria de aplicar estas 3 llaves en tu vida espiritual. Muchos cristianos saben sobre la sangre de Jesús, pero nunca aprendieron a usarla como arma contra las acusaciones diabólicas. Cuando Satanás susurra en tu mente que no eres digno, que Dios no puede usar a alguien con tus fallas, que tus pecados son demasiado grandes para ser perdonados, tu respuesta debe ser inmediata. La sangre de Jesús habla mejor que eso. No necesitas argumentar con el acusador. Simplemente señalas la evidencia jurídica que anula todas sus alegaciones. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles y la presión aumenta para que niegues tu fe o escondas tu lealtad a Cristo, recuerda que tu palabra de testimonio es un arma espiritual. Cada vez que declaras públicamente tu fe, estás participando en la misma guerra que los santos vencieron en los cielos. Cuando el miedo intenta paralizar tus decisiones y te ves tentado a comprometer tus principios para preservar tu seguridad, comodidad o reputación, recuerda que los vencedores menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Descubrieron que existen cosas más importantes que la vida física. Miguel había comandado la guerra en los cielos, pero fueron los santos en la tierra quienes proporcionaron las armas para la victoria. El arcángel ejecutó la sentencia militar, pero la base legal para esa ejecución fue establecida por hombres y mujeres que aplicaron estas 3 llaves en sus vidas diarias. La guerra celestial terminó con victoria absoluta, pero los principios que garantizaron esa victoria siguen disponibles para ti hoy. Las mismas 3 llaves que vencieron al acusador de los hermanos en los cielos pueden vencer cualquier acusación que él intente usar contra tu vida ahora. Y Miguel, el arcángel que disputó el cuerpo de Moisés y comandó la guerra celestial, aún tiene un papel final que cumplir en la historia de la salvación. Un papel que transformará para siempre el destino de todos aquellos que aplicaron estas 3 llaves de la victoria en sus vidas terrenales. El general del ejército celestial. Miguel aún tiene un papel final que cumplir, y cuando ese momento llegue, su voz resonará a través de los siglos, despertando a los muertos y anunciando el triunfo definitivo de Cristo. Pero antes de entender esa función profética, Jif Peanut Butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights.
Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Necesitas descubrir cómo el arcángel sigue operando hoy en las batallas espirituales que determinan el destino de las naciones y de las vidas individuales. Pablo revela en Tesalonicenses una verdad que transformará tu perspectiva sobre los eventos finales, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miguel será el heraldo de la segunda venida de Jesús, su voz cortando a través de la muerte y llamando a todos los santos a la vida eterna. El mismo arcángel que disputó el cuerpo de Moisés para impedir la idolatría, será quien proclame vida sobre todos los cuerpos de los siervos de Dios que esperan la mañana de la resurrección. La primera batalla protegió un cuerpo muerto. La última proclamación despertará todos los cuerpos santos para la eternidad con Cristo. Pero Miguel no está inactivo esperando ese momento final. Daniel revela que él sigue luchando por naciones específicas en los bastidores de la historia humana. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. El arcángel tiene una función especial de protección sobre Israel durante los tiempos finales de la historia. Necesitas entender que las batallas espirituales que Miguel libra hoy son tan reales como aquellas libradas en el monte Pisga y en los cielos. Cuando gobiernos se levantan contra Israel, cuando naciones conspiran para destruir al pueblo escogido, cuando fuerzas demoníacas intentan anular las promesas proféticas sobre la Tierra Santa, Miguel entra en acción como defensor divino. La misma autoridad que él demostró al decir, «El Señor te reprenda» a Satanás, sigue operando hoy cuando principados demoníacos intentan influir en decisiones políticas y movimientos internacionales contra los propósitos divinos. Miguel no lucha solo. Él comanda legiones angelicales que ejecutan órdenes específicas del trono eterno. Pero su función se extiende más allá de la protección nacional de Israel. Él también actúa en la defensa individual de los santos que aplican las 3 llaves de la victoria en sus vidas diarias. Cuando usas la sangre del Cordero contra acusaciones diabólicas, cuando mantienes tu palabra de testimonio incluso bajo presión, cuando no amas tu vida hasta la muerte, estás alineado con las mismas fuerzas celestiales que Miguel comanda. El arcángel que venció a Satanás en los cielos sigue ejecutando la sentencia divina contra las obras de las tinieblas en la tierra. Cada demonio expulsado, cada fortaleza mental derribada, cada cautiverio espiritual roto representa una extensión de la victoria que él conquistó en la guerra celestial. Miguel entiende algo sobre la autoridad espiritual que pocos líderes cristianos comprenden hoy. El poder verdadero viene de la sumisión absoluta al trono divino. Él jamás actúa por iniciativa propia. Jamás busca gloria personal, jamás usa su posición para promover sus propios intereses. Toda su fuerza fluye de su conexión íntima con la voluntad de Dios. Esta sumisión voluntaria es lo que lo hace invencible. Satanás no puede encontrar brecha de orgullo o ambición personal para explotar en Miguel. El arcángel permanece puro en sus motivaciones, enfocado exclusivamente en ejecutar los propósitos divinos, completamente alineado con la justicia y santidad de Dios. Cuando el momento final de la historia humana llegue, Miguel no dudará en cumplir su función como heraldo de la resurrección. Su voz, que una vez dijo, «El Señor te reprenda» al acusador, proclamará, «Levantaos, santos del Altísimo, sobre todas las tumbas de los redimidos». Los mismos principios que garantizaron sus victorias pasadas siguen operando hoy en tu vida. La sangre del Cordero que anuló las acusaciones satánicas en los cielos sigue anulando toda condenación contra ti en la tierra. La autoridad que fluye de la sumisión divina sigue disponible para todo cristiano que reconoce la soberanía absoluta de Dios. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», permanece como ejemplo eterno de que la verdadera grandeza viene de la humildad, el verdadero poder viene de la sumisión, y la verdadera victoria viene de la dependencia total del Altísimo. Las 2 batallas entre Miguel y Satanás revelan principios atemporales sobre la guerra espiritual. La primera enseñó que la verdadera autoridad fluye siempre del trono divino. La segunda demostró que la victoria definitiva pertenece a los que permanecen
fieles hasta la muerte. Hoy enfrentas las mismas fuerzas espirituales que estos dos seres supremos confrontaron a lo largo de la historia. Las armas que garantizaron victoria en los cielos están disponibles para tu batalla terrenal. El comandante que expulsó al acusador de los cielos sigue liderando los ejércitos celestiales a tu favor. La guerra no ha terminado, solo cambió de campo de batalla, de los cielos a la tierra, de la eternidad al tiempo, de lo cósmico a lo personal. Miguel sigue cumpliendo órdenes divinas. Tú necesitas seguir aplicando las 3 llaves de la victoria. Juntos, santos terrenales y ejércitos celestiales, marchamos hacia el triunfo final cuando la voz del arcángel resonará por última vez en la historia, despertando a los muertos y anunciando que Jesucristo es Señor sobre todo y todos. Las 2 batallas épicas entre Miguel y Satanás llegan a su fin, pero sus reverberaciones resuenan a través de la eternidad y alcanzan tu vida hoy. Lo que has presenciado no fueron solo enfrentamientos antiguos entre seres celestiales, sino revelaciones sobre una guerra espiritual que aún determina el destino de cada alma humana. En el monte Pisga, cuando Miguel pronunció «El Señor te reprenda», no estaba solo protegiendo el cuerpo de Moisés, estaba preservando la pureza de la adoración que llegaría hasta ti. Si Satanás hubiera transformado al libertador de Israel en ídolo, la línea mesiánica habría sido corrompida, y la salvación que hoy está disponible para tu vida jamás se habría manifestado. En los cielos, cuando el arcángel comandó la guerra que expulsó al acusador para siempre, no estaba solo limpiando los dominios celestiales. Estaba garantizando que tuvieras acceso directo al trono de la gracia, sin las constantes acusaciones diabólicas que impedían tus oraciones y bloqueaban tu comunión con el Padre. Las 3 llaves de la victoria que los santos usaron para vencer a Satanás permanecen disponibles para ti hoy. La sangre del Cordero que anula toda acusación, la palabra del testimonio que declara tu fe públicamente, y el desapego de la propia vida que elimina el poder del miedo sobre tus decisiones. Miguel sigue cumpliendo su función como general de los ejércitos celestiales, protegiendo los propósitos divinos y ejecutando las órdenes del Altísimo. Pero un día, muy pronto, su voz resonará por última vez en la historia humana, despertando a los muertos en Cristo y anunciando que Jesús ha vuelto para buscar a su iglesia. Tienes una elección que hacer hoy. Puedes vivir como si estas batallas fueran solo historias antiguas sin relevancia para tu vida, o puedes reconocer que estás en el centro de la misma guerra cósmica que Miguel venció a través de la sumisión absoluta al trono eterno. El arcángel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», permanece como ejemplo eterno de que la verdadera grandeza viene de la humildad. El verdadero poder viene de la sumisión. Y la verdadera victoria viene de la dependencia total del Altísimo. Si en este momento sientes que el Espíritu Santo toca tu corazón, si reconoces que necesitas al mismo Salvador que garantizó la victoria de Miguel en los cielos, si deseas experimentar el poder de las 3 llaves de la victoria en tu propia vida, entonces ha llegado tu hora de tomar una decisión eterna. Tal vez te hayas alejado de los caminos del Señor, permitiendo que las acusaciones del enemigo levantaran muros entre tú y Dios. O tal vez esta sea la primera vez que comprendes verdaderamente quién es Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. La misma sangre que anuló las acusaciones de Satanás en los cielos puede anular toda condenación sobre tu vida hoy. La misma autoridad que Miguel ejerció cuando dijo, «El Señor te reprenda», está disponible para ti a través del nombre de Jesús. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de sus caminos, o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, no dejes pasar este momento. Comenta aquí abajo: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Para aquellos que ya han caminado con Cristo y fueron tocados por esta revelación sobre las batallas de Miguel, demuestren su fe comentando «Amén», para que este mensaje sea difundido y alcance a más vidas que necesitan conocer estas verdades eternas. Comparte este mensaje con aquellos que amas. Permite que el mismo poder que garantizó la victoria en los cielos transforme vidas en la tierra a través del testimonio que vas a compartir. La guerra continúa, pero la victoria ya ha sido conquistada.
Miguel permanece en su puesto como general de los ejércitos celestiales, y tú puedes permanecer firme en tu posición como hijo del Rey Eterno. Hasta la próxima.